padres. Somos mitad influencia de mamá, mitad influencia de papá. Entonces nuestros padres en un momento dado se juntaron, ¿no? Juntaron sus individualidades, sus historias distintas, ¿no? Nosotros no sabemos, a nosotros nos hubiera gustado tal vez que nosotros seamos producto del amor más importante de nuestra mamá y el más importante de nuestro papá, y tal vez incluso hasta de producto de la mejor noche de nuestros padres, pero la realidad es que no es así muchas veces. La realidad es que mucha gente, muchos de los que estamos acá incluso, ¿no? No hemos sido deseados del todo, ¿no? Las relaciones de nuestros padres no han sido buenas, van evolucionando, van cambiando. O muchas veces los padres han tenido muchos temores, ¿no? Al ser padres, ¿no? Nuestros padres han sido jóvenes, han tenido exparejas, ¿no? Han tenido padres. Entonces, y nosotros somos el producto, digo producto entre comillas, pero bueno, que de nuestra mamá, de la influencia de nuestra madre y de nuestros padres, ¿no? En ellos básicamente está la influencia de la creación de la base de nuestra personalidad. La personalidad es algo que vamos construyendo y vamos reconstruyendo nuestra vida, ¿no? Entonces, por más que ahora tengamos, no sé, por decir 40, 50 años, dentro de 10, dentro de 20, la personalidad va a ir cambiando igual, pero la influencia de los padres siempre va a estar ahí presente, ¿no? Es algo importante a aclarar. Vemos que están ingresando más personas. Me parece que muy bueno que este tipo de eventos tenga bastante llegada, bastante gente. Bueno, vamos 91. La vez pasada tuvimos como 200. Y es muy gratificante saber que estamos llevando a bastantes personas. Entonces, muchas veces un defecto de la madre o del padre puede generar problemas graves en el desarrollo de la personalidad. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tener un hijo no es responsabilidad. Entonces, y muchos de los problemas que tenemos suelen ser consecuencia de los padres mismos, ¿no? Por omisión o por excedencia de afecto, ¿no? De protección, y luego vamos a ir profundizando más en esto, ¿no? Muchos padres simplemente no están, ¿no? Muchos padres están ausentes. O muchos padres pecan también de querer como hacerse cargo al 100% de las responsabilidades del hijo, y no se les permite crecer. Entonces, para el psicoanálisis, bueno, comienza a estudiar la influencia de los padres, ¿no? Es una corriente terapéutica que es muy conocida, bueno, ¿no? En estos estudios comenzaron a ver que que había entre la madre y el padre y la infancia, ¿no? La relación que había entre la madre, el padre y la infancia. Y hay una frase muy famosa del psicoanálisis que dice: infancia es destino. Entonces la infancia muchas veces va a terminar siendo la base, si es que no nos hacemos cargo, del destino de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces muchas veces la sombra, lo que llamaba Jung la sombra, todo eso que no vemos, si no nos hacemos cargo de eso, vamos a llamarlo destino, pero realmente termina siendo una influencia directa de lo que nosotros nos negamos a ver o simplemente no vemos porque estamos ocupados viendo otras cosas. Entonces, muchas veces, dentro de la mirada social que tenemos, occidental, o como quiera uno llamarla, está siempre fijada hacia adelante. Entonces, el tiempo va pasando, el calendario del año pasado lo votamos, y no nos detenemos a ver qué cosas sucedieron años anteriores, sobre todo en épocas tan remotas como los años de infancia. Entonces, para el psicoanálisis es así, ¿no? La infancia es destino. El siguiente PPT, por favor. Jung, Carl Gustav Jung, este psicoterapeuta analítico, tiene una frase que dice, ¿no? Dice: la difícil tarea de liberarse de la influencia de los padres. Entonces, esta tarea es muy difícil, ¿no? A veces la influencia de los padres es muy grande, es muy fuerte, es muy arrolladora. Y lo que nos toca nuestra tarea es liberarnos de ella, ¿no? Y para poder ser nosotros mismos.
nos marcarán, estén o no estén. Entonces, la marca de los padres, la influencia de los padres, va a ser, aunque no estén, uno puede decir, oye, pero si mi papá no ha estado nunca, ¿no? Nunca he visto dos veces a mi padre en toda mi vida. Ya, aunque lo hayas visto dos veces en toda tu vida, hay una influencia, ¿no? Una influencia que uno lo marca de por vida. Eh, lo marca para bien o para mal, ¿no? Una buena o mala relación. No podemos tener otros padres, ¿no? Es imposible tener otros padres, es imposible tener otra historia, ¿no? Por más que nos peleemos ante lo que sucedió. Y mucha gente aún está en ese rollo, ¿no? En ese rol. Pelearse con el pasado, ¿no? Decir, no, mi papá, mi mamá, ¿no? Y muchas veces la gente despotrica contra los padres mismos actuales, ¿no? No entendiendo que un padre que ahora, por ejemplo, tiene 70 años, tal vez le fue muy difícil a los 30 ocuparse de su rol como padre. Eh, y la gente lo que hace, ¿no? O sea, a los 40, 50 años muchas veces aún continúan culpando a los padres, ¿no? Y no se dan cuenta o uno no interioriza que no podemos cambiar todo eso que ya sucedió, ¿no? Que no podemos tener otros padres, que de alguna manera renegar de los padres es renegar de nosotros mismos, porque nosotros terminamos siendo influencia de ellos, ¿no? De toda esta historia que hemos tenido y hasta el día de hoy. No solo me refiero a los padres biológicos, sino a los padres que nos cuidan. Entonces, claro, ¿no? Uno puede decir la frase esta, ¿no? El padre no es quien te gesta, sino quien te cría. Pero la realidad es que igual, el padre que que cada uno nos ha gestado, los madres y el padre, no es intercambiable. Y bueno, ¿no? O sea, tampoco los padres que nos crían. A nosotros nos han criado, ¿no? No sé cuáles habrán sido las historias de cada uno de los que están acá, pero tampoco podemos cambiar esa historia, ¿no? La historia de los padres que nos han criado. La vida tiene dos etapas para Jung. Dice, la primera es el desarrollo del yo, el desarrollo del sí mismo, de mí, de la idea que tengo de mí. Y en esta etapa la influencia y presencia de los padres es muy importante. Entonces, la influencia de los padres en un primer momento de la vida es muy importante, la presencia, ¿no? Estudios señalan que, que si los padres o una figura parental, ¿no? O sea, no necesariamente no tienen que ser los padres biológicos, sino figuras parentales, una figura que represente el cariño que brinda mamá y la seguridad, la fortaleza, el orden de papá. Estudios en niños pequeños en orfanatos, ¿no? Hace la primera mitad del siglo XX, mostraban, ¿no? Que muchos de estos niños, bueno, al ser huérfanos en orfanatos, morían, ¿no? Morían mucho, la tasa de mortalidad era muy alta, ¿no? Muchos de ellos se desesperaban, ¿no? Tenían actitudes muy poco entendibles para las personas en ese momento. Pero resultaba que en una de los pabellones los niños morían menos. ¿Por qué morían menos? Porque habían enfermeras que cubrían las funciones básicas de cuidado, ¿no? El acoger al niño, ¿no? El cuidarlo, el tocarlo, una sonrisa, ¿no? Cálida, sostenerlo en brazos, cosas básicas, ¿no? La conclusión fue que muchas veces los niños huérfanos morían porque no tenían contacto corporal. Se reconoció que una enfermera, como les decía, llevaba a cabo esta labor. Y surgió la teoría del apego. Entonces, la teoría del apego surge así. Se habla mucho de esta teoría, pero no se habla de cómo surge, ¿no? Y de en qué consiste. Años, no tiene memoria, porque claro, sabemos que la memoria comienza a crearse, uno tiene memoria a partir de los 3 años aproximadamente. Pero en los 3 primeros años, ya, aunque no recordemos conscientemente situaciones, ¿no? O sea, digamos, de manera, como mirando, o sea, como imágenes, sí podemos recordar, hay un recuerdo físico, ¿no?
vívido. La siguiente, por favor. Ya, hay una correlación directa entre la piel y el sistema nervioso. Por ejemplo, es muy claro en animales, ¿no? Los animales pequeños que reciben mucho contacto corporal, ¿no? El perrito, el gatito, reciben mucho contacto corporal. O también animales salvajes, ¿no? El contacto es el único sentido que requiere una relación ida y vuelta. Entonces, mientras que uno, por ejemplo, puede ver a alguien sin ser visto, o puede ser olido sin oler, sin ser olido, o puede escuchar sin ser escuchado, uno jamás va a poder tocar sin ser tocado. Claro, uno podría decir, uno puede ser tocado a través de otro instrumento, pero estamos refiriéndonos a un contacto, un tocar corporal, ¿no? O sea, uno puede tocar a la otra persona sin sentirla y sin ser sentida. La influencia de los padres es fundamental para el desarrollo del sistema nervioso del niño. Entonces es importantísimo el contacto físico. La teoría del apego se fundamentó así y fundamenta el trabajo posterior, ¿no? Sobre la importancia de generar un vínculo cercano, ¿no? No solamente se puede ver, como ya decía, en el contacto físico de los niños, sino también de los animales, ¿no? O sea, es una cosa instintiva. Y muchas veces, muchos padres lo que hacen es hacer caso omiso a ese instinto, ¿no? Entonces Marco Aurelio de Negri decía, ¿no? Él decía, lo que hace que el ser humano se equivoque es que no hace caso a los instintos, ¿no? El ser humano es el único que no hace caso a los instintos y por eso se equivoca. Si le hiciéramos caso a los instintos, pero estamos muy lejos de poder hacer eso, porque estamos muy condicionados por muchos factores y también tenemos una historia detrás. Y muchas veces esas condiciones son mucho más fuertes, ¿no? Y es lamentable, porque esa es una historia larga, ¿no? Entonces nuestros padres fueron muchas veces golpeados y por eso golpean. No lo digo literalmente, también, pero metafóricamente, ¿no? Entonces a veces una familia, ¿no? Termina siendo una familia poco afectiva, poco afectuosa, y resulta que la familia del padre y de la madre, cuando ellos eran niños, era tal cual, ¿no? Cuando el niño está en desarrollo, la influencia de los padres es a través de ese contacto. Entonces, cuando el niño está en los primeros años, la influencia de los padres, el contacto primario con los padres va a ser a través del contacto primitivo corporal, ¿no? Los perros en un estado salvaje son lamidos solo cuando son cachorros y cuando están en celo. Entonces son momentos importantes de la vida. Pero al domesticarlos nos mantenemos en un estado. ¿Qué hacemos con nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Son acariciados, se les brinda este tipo de afecto en momentos muy vulnerables, ¿no? Cuando son cachorros o cuando están en celo, pero ¿qué hace justamente la domesticación? Esta búsqueda de volverlos dóciles. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo logramos esto? Logramos teniendo un contacto con ellos constante, afectuoso, ¿no? Y físico. Entonces, básicamente, nosotros nos convertimos en padres simbólicos de los animalitos, ¿no? No dejamos que este animal simplemente continúe su vida, sino que a través de estas caricias, abrazos, besos y y afectos, ¿no? Afectos positivos, los volvemos como niños. Y ellos, Desmond Morris, que es un famoso antropólogo, me parece, no me acuerdo bien qué era Desmond Morris, pero es conocidísimo, comenta que el estímulo afectivo es la imagen del padre o de la madre. Entonces es algo importante, ¿no? A señalar. Entonces, hay padres biológicos y padres simbólicos. Esto nos quiere decir esto, ¿no? Entonces, para un animalito, por ejemplo, nosotros nos convertimos en padres simbólicos y nos ven así. Quien tenga un animalito, una mascota, no, puede darme la razón, ¿no? Entonces, para muchos de ellos, nosotros somos padres simbólicos. Y existe esta figura también en los seres humanos. Hay padres simbólicos y hay padres biológicos. La siguiente, por favor. La siguiente. Va. Entonces, los niños que no
han tenido un contacto físico adecuado, tenían problemas de desarrollo, ¿no? Los estudios, en varios estudios, y esto es así, ¿no? Tenían problemas de desarrollo, los que eran cargados se desarrollaban mucho mejor. Entonces los que tenían un contacto físico constante ahí, ¿no? Presente, tenían un desarrollo mucho más óptimo, ¿no? Antiguamente los padres eran ausentes, ¿no? La primera mitad del siglo XX, ¿no? Esta idea de que los padres, el padre como proveedor, ¿no? La madre hacendosa en la casa, el padre que llegaba a la casa, tipo el papá de los años maravillosos, ¿no? Que llegaba a la casa molesto, agarraba el periódico, ¿no? Se fumaba un puro, y el hijo tenía miedo de esa figura. Entonces eso fue una realidad, ¿no? Y cada, digamos, cada cultura y cada generación tiene esa idea de padre, ¿no? Ahora tenemos otra idea de padre, otro, digamos, como arquetipo, o por decir también, otra idea de padre, ¿no? Entonces, padres que no expresaban las emociones, un padre proveedor, un padre que solamente llegaba, ¿no? Hay que entender ahí también el contexto. Entonces, entendemos el contexto de nuestros padres, entendemos el contexto de cómo ellos vivieron su infancia y qué clase de padres tuvieron, y vamos a tener una visión más clara de la influencia que ellos tuvieron y bueno, entender mejor el panorama. Uno puede tener padres presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente. Entonces, este punto es importante, ¿no? Los padres pueden estar muy presentes físicamente, pero ser ausentes. Uno puede tener padres, pero ser huérfano emocional. Entonces, este concepto es fuerte, pero es así. Entonces, para muchas personas puede ser muy confuso, porque uno puede sentirse huérfano emocionalmente, pero decir, pero yo he tenido a mi padre y a mi madre, ¿por qué me siento así? Puede ser muy confuso, pero la idea es tener claridad, primero, cómo uno ha ido, cómo uno ha ido construyéndose, ¿no? En este aspecto, en el aspecto emocional. Y muchas veces los chicos recurren a pares. Entonces, muchas veces los chicos, al ver que el padre y la madre no están presentes, lo que hacen es ir y recurrir a amigos, ¿no? Que no necesariamente son los mejores consejeros, porque no hay una experiencia de vida previa, bueno, es difícil, ¿no? Que un chico de 15 años le dé consejos a otro chico de 15 o de 14, pero a veces es lo único que hay. Entonces, a veces un niño lo que busca es justamente contención, busca cuidado, y muchos adultos incluso hasta a veces se aprovechan de eso. Entonces, por eso también hay bastantes trata de personas, ¿no? Violaciones a niños. Entonces, porque los padres muchas veces también afectivamente se deslindan del hijo, y el hijo busca tener contacto con una figura parental importante, ¿no? Con una figura parental. Por lo menos un padre simbólico, ¿no? Pero es lamentable cómo muchas personas adultas se aprovechan de eso. Entonces, un padre que pueda sostener al hijo emocionalmente es una joya dentro del mar. Es algo que no es común, ¿no? Un padre o una madre que se hagan cargo del hijo y la sostengan emocionalmente es algo que no se encuentra, sino más. No se enseña a ser padre, es cierto. Muchas veces las personas buscan hacer lo que los padres no hicieron y cometen errores. Entonces la idea no es, muchas veces los hijos cuando ya se vuelven padres buscan esto, ¿no? Buscan hacer lo que no hicieron con ellos, o buscan cubrir necesidades que no fueron cubiertas en su experiencia como hijos. Y hay muchas situaciones en donde, por ejemplo, un padre que no ha tenido la solvencia económica cuando era niño, hace todo para que su hijo sí tenga, ¿no? Una solvencia económica, tenga resueltas, cubridas las necesidades básicas, pero puede que su hijo no sea eso lo que necesita. Lo que realmente puede que necesite ese hijo es otra cosa, ¿no? Atención, cuidado, respeto. Entonces, mucho se habla del respeto hacia los padres, hacia los adultos, pero muy poco o nada, mejor dicho, el respeto hacia los hijos. Eh, entonces, el padre influye al estar o no estar. Entonces, esa influencia es importante. En terapia mucho se ve muchos pacientes que llegan y dicen, no, pero mi padre nunca estuvo, o sea, y viven muy resentidos del padre y de la madre, o del padre o de la madre, y niegan esa influencia que existe, ¿no? Por no estar.
Entonces, lo que genera rabia, rencor, cólera, todo eso es una influencia directa. Pero muchas veces la gente prefiere, que quiere no sentir eso o decir, bueno, no hay ninguna influencia porque ese tal por cual no puede estar influenciando en mí porque él nunca estuvo. Pero la realidad es que sí, incluso al no estar, influye y tal vez más, porque lo que uno justamente necesitaba cuando era chico, cuando tuvo sus primeros desencuentros amorosos, es la presencia de una mamá y un papá. ¿Mm? Hay venganza de parejas a través de los hijos. Es muy común. Es muy común las parejas que se separan y lo que buscan es de alguna manera vengarse a través de los hijos, de muchas formas, ¿no? A través de preguntándoles cosas, imagínense un padre y una madre, ¿no? El padre que no es capaz de rehacer su vida amorosa, está constantemente averiguando qué es lo que le ha sucedido a la madre, si ha rehecho su vida, si está saliendo con alguien, y lo que utiliza es al niño como un arma para averiguar, para obtener información, o para hacer sentir a la madre, mal a la madre, ¿no? Y hay muchas formas, ¿no? Y es bien doloroso porque el chico lo que hace es estar ahí en medio de un conflicto que no es suyo, se compra un pleito que no es suyo. Cuando ya pasa la infancia es difícil redimir lo no hecho. Los hijos ya no quieren ver al padre en muchas situaciones, ¿no? Entonces es importante señalar esto también, ¿no? Muchos padres al pasar los años, ¿no? Reconocen que su labor como padres no fue la mejor, pero lamentablemente muchos padres lo que intentan hacer es eh, redimirse de una forma poco actual, no se actualizan. Entonces siguen pensando que el chico es un chiquito, que el chico ya, o sea, no reconocen que ya es un adulto, que ya tiene hijos, y tratan de redimirse de una manera equivocada, ¿no? Y no se dan cuenta que lo que el niño ya no necesita es un contacto como lo necesitaba cuando era niño, sino lo que necesita ahora es otra cosa, es ser valorado, es que lo miren como adultos, que lo respeten. Y eso es muy difícil para muchos adultos, ¿no? Para muchos padres es difícil el momento en el que el hijo se convierte en adulto. Es muy difícil, ¿no? Y está siempre ahí la tendencia a verlo como niño, ¿no? A tratarlo como niño, sobre todo en nuestra sociedad, en la sociedad latinoamericana, ¿no? En donde las familias suelen ser muy numerosas y en las casas suelen vivir apilados 3 generaciones. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo una persona puede tener 30, 40 años y seguir viviendo en la casa de sus padres? Y ni qué decir de la gente de 50, 60. Me imagino que hay muchas personas de acá, de esa edad, de esa generación, pero es importante decirlo, ¿no? Porque dice mucho de la capacidad que cada uno tiene de soltar al padre, de soltar a la madre, y justamente de eso estamos hablando, ¿no? De la influencia que recibimos de ellos, ¿no? Hay venganza, como ya decía, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Muchas veces los vínculos, muchas veces los vínculos se intentan reparar a través de los nietos, y esto es muy común también, ¿no? Los padres que reconocen que, o muchos no lo reconocen necesariamente, ¿no? Pero digamos, porque es difícil para muchas personas reconocer que han sido malos padres, ¿no? Y muchos padres no hablan de esto. Simplemente tratan de redimirse a través de los nietos. Y eso es un grave error, porque al hacer esto tampoco ayudan, ¿no? Tal vez con la mejor intención del mundo aceptan al nieto como hijo y tratan de redimirse a través de él, pero lo que terminan haciendo es negándole la posibilidad de que el hijo asuma su responsabilidad como padre. Y muchos hijos que no quieren crecer hacen esto, ¿no? Dejan a la madre, dejan al padre, ¿no? Al nieto, y eso es un gran daño, ¿no? Entonces uno termina siendo dañado, termina dañando al padre, los padres pueden, en vez de hacerse cargo de su rol como hijo, como padre, perdón, primero ver de dónde viene eso, por qué actuaron como actuaron, y enfrentar la situación, ¿no? O sea, no hicieron bien su rol como padres, y conversar de esto como adulto, de adulto a adulto con sus hijos, reconociendo sus errores, reconociendo que, bueno, eso es lo que sucedió, que bueno, ahora tienen más conciencia, pero no haciéndose cargo del hijo, del hijo, ¿no? O sea, el nieto.
porque eso es un gran daño, ¿no? Y muchas veces los hijos lo que hacen es alimentar eso, ¿no? Porque es fácil. Entonces, citando nuevamente a Marco Aurelio, ¿no? Él decía, ¿no? Que los grandes problemas de la sociedad actual eran el facilismo, el inmediatismo, el fragmentalismo y y el superficialismo. Entonces, el facilismo, ¿no? Como es más fácil dejarle encargado a mi hijo, a mi mamá, porque quiero ir a una fiesta o porque quiero trabajar, igual, aunque sea el motivo que sea. Entonces, uno puede decir, pero yo le estoy dejando a mi mamá, mi hijo, porque trabajo. Y eso es válido. No, eso no es válido tampoco, porque es mi responsabilidad. Entonces, así, no, pero yo no lo quise tener. Bueno, igual es tu responsabilidad. Uno tiene que asumir su responsabilidad como padre. Y la madre también tiene que asumir su responsabilidad de continuar con su vida y hacerse cargo de su vida, ¿no? Es muy común que las madres, por ejemplo, continúen, las abuelas, comienzan a ser como una abuela, por ejemplo, que terminó su relación de pareja o que su esposo se murió, se hacen como en este rol de abuela y luego el hijo decide irse con toda su familia al extranjero y terminan muy deprimidas, no entendiendo que lo que tenían que hacer era continuar con su vida, ¿no? Rehacer su vida. Muchas veces, como digo, bueno, una persona trata de redimirse a través de los nietos, ¿no? Mi madre que fue tan dura, uno puede decir, ¿no? Y es extraño para los hijos, ¿no? Dice, mi madre que fue tan dura, ahora es dulce con mis nietos. Y bueno, ahí lo que está sucediendo es muchas veces esto que digo, ¿no? Este intento de redimirse, pero un intento mal enfocado. Y luego aparecen resentimientos. Lo que trae una situación como esa es resentimientos del hijo hacia la madre, porque siente que está tratando mejor al nieto que a ella cuando era niña. Entonces, reviven, ¿no? Situaciones desagradables, en vez de hacerse cargo de lo que no hicieron o lo que hicieron, como dije. Los padres también son hijos, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, también son o también fueron, dependiendo de qué edad tengan. O también han sido hijos, ¿no? Muchas veces uno tiene una mirada idealizada de los padres, ¿no? Y esto es muy común, el decir, bueno, ¿no? Mi padre, mi madre tuvo que haber sido la mejor o el mejor. Y me duele mucho que mi padre o mi madre no hayan estado ahí presentes, pero realmente uno tiene que tener una mirada también comprensiva hacia los padres. Entender que los padres no necesariamente, muchos no necesariamente han querido tener hijos, no todos han tenido miedo, ¿no? No han tenido, no han tenido problemas de pareja, tal vez incluso, y no nos los van a contar, ¿no? No nos van a decir, hijo, la realidad es que no quise tenerte. O sea, hay gente que lo hace, ¿no? Pero, y hay gente que lo hace a edades muy tempranas, ¿no? Decirle a un niño, y la verdad es que no quise tenerte puede ser muy fuerte también. Decirlo en general. Pero lo importante es señalar esto, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos, en general, los hijos tienen ideas muy idealizadas de los padres, ¿no? No somos conscientes que nadie enseña a ser padre a alguien, que uno como padre siempre la va a fregar de alguna forma, o sea, la va a chorrear. Los niños, los hijos se van a quejar, muchos de ellos, la mayoría, ¿no? Siempre se van a quejar los hijos, ¿no? Porque le dieron mucho, porque le dieron poco. No hay padre bueno ni malo, ¿no? Sino suficiente, va a decir Winnicott. Ese es importante, ¿no? O sea, no hay padre ni bueno ni malo, sino suficiente, suficiente para cada momento de la vida. Y para muchos padres es difícil entender o comprender, o bueno, comprender, ¿no? Que el hijo ya no es niño, que es adulto, y que el hijo tiene sus propias responsabilidades y tiene que asumirlas, a pesar que sea muy difícil para él o para ella. Y por más que tengan la mejor intención del mundo de cargar con nietos o pagarle cosas al hijo ya de 30, 40 años, es lo más, es lo peor que pueden hacerle a él o a ella. En la dinámica padre-hijo, el padre siempre va a ser juzgado por los hijos. Y eso es un hecho, ¿no? Los padres siempre vamos a estar juzgando a los hijos. El padre nunca va a ser suficiente, el hijo siempre se va a quejar del padre. Esto debe ser superado en la vida adulta. Es importante asumir la responsabilidad de la vida adulta, entender que asumir la responsabilidad de la vida adulta, ¿no?
Jung va a decir, ¿no? El psicoanálisis comienza cuando dejas de culpar a los padres y asumes la responsabilidad de la vida. Entonces hay muchos adultos que siguen culpando a los padres y lo que no hacen es asumir la vida adulta, entender que así fue, la vida que tuvieron, la historia que tuvieron, y asumir la responsabilidad de la vida, ¿no? Responsabilidad viene de responder, ¿no? La palabra responder, que de ahí viene la palabra responder, o sea, es la capacidad de responder. Entonces, la capacidad de que yo responda con mis propias habilidades, mis capacidades, y no estar pidiendo a mi mamá o a mi papá que me hagan las cosas, ¿no? El niño se ve, el niño se le provee las cosas, o sea, muchos adultos tienen una mirada muy infantil, ¿no? Recordemos al niño. El niño se le provee las cosas, al niño se le da. Si el niño quiere algo, el padre se lo da, ¿no? Ustedes que tienen hijos, un chiquito de 2 años, de 1 año, ¿no? De meses, el niño pide y no da nada a cambio. Es una mirada, eso es algo propio de un niño, ¿no? Al niño le cuesta perder, ¿no? Tú le das algo a un niño, el niño lo tiene, ¿no? Tú se lo quitas y llora. Entonces no entiende o, bueno, no tiene la capacidad tampoco de saber que no lo tiene todo, se siente el centro del universo. No sacrifica. O sea, una mirada adulta es precisamente entender que la vida no se gana siempre, que la vida requiere sacrificio, que la vida requiere frustración, que la vida es dura, que uno tiene que cubrir sus gastos, que no va a estar ahí mamá y papá para ayudarnos. Los niños tienen una actitud pasiva frente al mundo. Y son muchas, y esta es una actitud que tienen muchos adultos, ¿no? Una actitud pasiva frente al mundo. La siguiente, por favor. Muchos padres dan mucho y generan hijos ineficientes, que no pueden lidiar con la vida, ¿no? O sea, muchos padres por culpa o por tratar de redimir lo que les sucedió cuando ellos eran niños, los que no tuvieron o qué sé yo, tratan de darle todo al hijo, pero no se dan cuenta que termina siendo esto muy perjudicial para ellos. No sé cómo decirlo, pero hay como una especie de escala que me gusta mucho, que se dice que, bueno, generacionalmente es como un rey, príncipe, mendigo, ¿no? Entonces el rey, una persona que pudo tenerlo todo, ¿no? Que se esforzó mucho, termina teniendo hijos príncipes, ¿no? Un hijo que nace y ya lo tiene todo, y ya tiene toda la vida resuelta. Entonces el hijo del príncipe termina siendo un mendigo porque no sabe valorar todo lo que tiene, derrocha todas las riquezas del reino, y el mendigo tiene que nuevamente ahí, bueno, darse cuenta que está solo en el mundo, un ser desnudo en el mundo, y lo que hace es esforzarse y llegar a ser rey nuevamente, ¿no? Y luego es ese ciclo, es como una especie de ciclo que me gusta mucho porque grafica mucho lo que sucede. Lo que uno tiene que hacer es entender que el hijo tiene que generar sus propias herramientas, ¿no? Su propia inmunidad, su propia, debe aprender de sus propios errores, ¿no? Eh, lo que uno termina haciendo es generando hijos ineficientes, que no pueden lidiar con la vida, que la vida les gana, que siguen viviendo en la casa de sus padres a pesar de tener ya 30 años o más. El exceso de padre o de madre es tan dañino como la ausencia, ¿no? Eso es importante siempre tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo sanar eso? Hacer un proceso de terapia, hacer un proceso de sanación personal. Estas charlas pueden ayudan a que uno se dé cuenta de lo que sucede, pero no es un proceso terapéutico, ¿no? No sustituye. Hacer terapia no es que te resuelvan tus problemas con una técnica, ¿no? Hay una idea muy fantasiosa, ¿no? De que la terapia es un proceso en el que uno llega, ¿no? El terapeuta te va a hacer todo, el terapeuta viene, una técnica, ¿no? Y te dicen, ¿no? Oye, pero tú has estudiado 5 o 6 años, ¿no? Y has estudiado psicoterapia, tienes que ayudarme, tienes que solucionarme el problema. Pero es otra mirada infantil, ¿no? Quieren hacer lo mismo con lo que han estado haciendo en su vida en un proceso terapéutico, ¿no? Ir a terapia muchas veces es sufrir, es tocar temas muy dolorosos en relación a la infancia, a la relación con los padres primaria, y no es bonito muchas veces. Es un espacio de contención, pero no es necesariamente bonito. Hacer terapia es entrar a ver los aspectos más dolorosos de la vida de uno. La infancia es volver a recordar cosas dolorosas, ¿no? Aspectos traumáticos, reconocer que faltaba afecto cuando uno era niño. Y es muy difícil esto porque muchas veces, como he comentado, ¿no? La sociedad va hacia adelante. Eh,
reconocer que uno ha sido juzgado o que ha sido abandonado en un momento de su vida, en un momento de la vida en donde uno es muy vulnerable, como el momento de la infancia. Muchas veces uno busca compensar las carencias con la pareja, y ahí entra el segundo tema, ¿no? La pareja. La siguiente, por favor. Lacan, un psicoanalista, él decía, amar es darle lo que no tienes a quien no es. Y eso es algo muy común en la vida de pareja actual o de hace tiempo, de siempre, de toda la vida, ¿no? Entonces, tratar de, a través del amor, eh, dar lo que no recibí, lo que quise tener toda mi vida, pero no tuve, y a quien no es, ¿no? A la primera persona que viene, que muestra interés en mí, sin conocerla, y muchas veces terminamos dándonos desagradables sorpresas, ¿no? Sea mujer u hombre que se mete con una pareja irresponsable para tratar de curarlos con amor, ¿no? Entonces, esta idea de que el amor lo puede todo, ¿no? Los mitos del amor, de que si yo doy amor, eso va a de alguna manera asegurarme que la otra persona no me va a dejar, jamás, ¿no? Esta persona, la pareja es un niño, no va a dar nada a cambio, ¿no? Entonces muchas veces lo que hacen las personas, sea hombre o mujer, es que se meten con personas irresponsables, ¿no? Con esta idea de curarlo, ¿no? Muchas veces uno toma un rol de salvador, ¿no? De salvador, de salvadora, ¿no? Y tratan de endeudar emocionalmente a la otra persona, que es todo esto que comento, es una mirada muy infantil. Pero ¿qué resulta? Que se meten con niños, con adultos niños, que no van a dar nada a cambio, ¿no? Adultos que realmente tienen esta postura, ¿no? Recibir, 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 pero no dan. Entonces esto que comentaba la charla anterior, ¿no? O sea, muchas personas dan todo, dan todo, dan todo, dan todo, y nunca han recibido, y uno les da una miga de pan y se emocionan. O unas personas que reciben, 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 reciben y no dan nada, ¿no? Tienes 20, 40 monedas, pero no doy una, siquiera una, porque me vuelvo una persona muy egoísta, ¿no? Entonces, es una postura muy infantil, una postura de niño que uno tiene que reconocerla y hacerse cargo de ella, ¿no? O sea, uno no puede vincularse emocionalmente si no quiere estar bien en una relación de pareja. O sea, se puede sostener, ¿no? Imagínense una persona que da todo, ¿no? Es un dador, y una persona que recibe, claro, uno podría decir, ¿no? Que es la pareja perfecta, pero no es lo más sano, ¿no? Entonces, justamente es no hacerse cargo de toda la historia de carencias o de excesos que ha tenido uno de niño, y es la labor de los padres la que ha terminado generando todo esto, ¿no? Ella va a dar y él no va a devolver, ¿no? Yo lo di todo, muchas veces dicen las personas, ¿no? Yo lo di todo. Y en terapia surge la pregunta, ¿no? ¿Y quién te dijo que lo des? Entonces, yo lo di todo, ¿no? Yo entregué todo en esta relación, yo lo di todo y tú me pagas así. Pero ¿quién te dijo que des? Y a la otra persona la pregunta sería, ¿y por qué no fuiste sincero con esta persona, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Y qué te pasó, no? O sea, ¿qué te pasa con dar? Muchas veces las personas piensan que darlo todo es garantía de que no le van a dejar, ¿no? Uno no puede ser padre y madre. O sea, esta idea de que, esta es frase muy común, ¿no? Las mujeres o los hombres que dicen, yo fui madre y padre, ¿no? Es una total mentira, ¿no? Hay hombres que cumplen una función afectuosa, protectora, o mujeres que también cumplen alguna de las dos funciones. Pero el hijo básicamente tiene una figura paterna y una figura materna, ya sea de dónde lo sacan, muchas veces es el tío el que termina cubriendo las expectativas de la figura paterna, ¿no? O también la misma madre, ¿no? Entonces, uno no puede ser las dos cosas. Con eso no quiero decir que las parejas no tengan que separarse si tienen que separarse. A veces lo mejor es que las parejas se separen a pesar de tener hijos, porque muchos utilizan como excusa al hijo y es un gran daño, ¿no? Porque no están siendo honestos con ellos y la relación de pareja, ¿no? La idea es poder separar el rol de padre y el rol de pareja. Y si una pareja ya no va, lo mejor que uno podría hacer por bien de todos es separarse, ¿no?
Entonces, el niño va a ir cubriendo, ¿no? Como ya comentaba en el comienzo, uno tiene una figura de padre real y padre simbólico, madre real y madre simbólica. Y muchas veces el padre simbólico, por ejemplo, puede ser un padre, va a sonar curioso lo que voy a decir, y chistoso tal vez, un padre Frankenstein. Entonces comienzo a tomar características paternas de mi tío, de mi abuelo, de una figura importante, de una figura, un actor que yo conozca, ¿no? Un cantante. Entonces yo voy construyendo mi propia idea de padre, un padre simbólico. Y uno va interiorizando este padre simbólico, igual en el caso de la madre, ¿no? Pero no pueden hacer, bueno, eso ya lo dije, ¿no? En el psicoanálisis lo materno está relacionado con lo afectivo y lo paterno con el orden, ¿no? Muy independiente del sexo en general, porque como digo, hay muchas madres que tienen mucha, dan más orden, ¿no? Y son poco afectuosas, o viceversa también, ¿no? Entonces, pero una persona que tenga las dos es difícil. Y lo mejor ahí es que uno realmente sea sincero con uno mismo, ¿no? Y se dé cuenta de lo que puede dar y lo que no. Y trabajar como padre para poder darle lo mejor al hijo, ¿no? Lo que realmente necesite, y no lo que yo necesitaba cuando era chico o cuando era hijo. La siguiente, por favor. En muchos casos, las parejas viven su vida en torno a la pareja, ¿no? O sea, las personas viven su vida en torno a la pareja, ¿no? ¿Qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo la otra persona? Si van a terapia, por ejemplo, van a terapia y comienzan a hablar de eso, ¿no? Llegan a terapia y comienzan a hablar, sí, que fulanito, que mi pareja, mi esposo, ¿no? Hizo esto, hizo lo otro, o qué sé yo. Entonces hay demasiado énfasis en la otra persona, en vez de verse cada uno. No reflexión sobre sí mismo, sino sobre la otra persona. Están permanentemente fijados en el otro, en lo que hace o no hace. La ausencia de los padres, si bien en algunos niños puede generar autonomía, porque es cierto, para muchos, en muchas situaciones la ausencia de papá o de mamá lo que termina generando es un nivel de autonomía grandioso en el chico, en el hijo. En otros puede generar importantes trastornos. Es como tener hambre y no tener que comer, ¿no? Entonces, para muchas personas puede generar un nivel de alto de resiliencia y pueden ser personas muy adaptativas, adaptarse a la situación de escasez afectiva, pero la realidad es que en la mayoría de situaciones los niños terminan muriendo y claro, no se van a morir por no tener afecto muchas veces, ya no estamos en una situación como en estos hospitales, en estos orfanatos, pero puede generar heridas emocionales muy importantes, ¿no? Entonces, una cosa, claro, es que deje de comer y se muera porque bueno, no comió, no tomó nada, se muere deshidratado, pero efectivamente también uno puede tener heridas muy graves y las tiene, y muchas veces no es consciente de ellas, ¿no? Y vive pensando que está decidiendo, pero lo que está haciendo es simplemente respondiendo a la vida infantil de carencias que tuvo. La importancia de independizarse de la influencia de los padres es muy grande, es realmente importante. Uno no tiene que darle un poder a los padres sobre la propia vida de cada uno. Uno puede estar agradecido por lo que le dieron, cada uno de ellos, y es importante el agradecimiento de los padres, pero uno no puede vivir poniendo la vida de los padres sobre la vida de uno. Eh, pero eso nomás, ¿no? Así como los hijos no deben meterse en las relaciones de los padres como pareja, ¿no? Es importante hacer esta diferenciación generacional, trabajar los límites entre generaciones. Entonces, muchas veces yo como hijo, por ejemplo, le digo a mi papá que no se mete en mi vida, pero yo estoy metiéndome en la vida de mis padres. Igual los padres, ¿no? Yo le digo, yo me meto en la vida de mis hijos, pero le digo que no se metan en mi vida. O viceversa, ¿no? También. Entonces, yo le digo que yo no me meto en la vida de mis hijos, ¿no? Pero mis hijos sí se meten en la mía. Entonces es importante ahí hacer esta distinción, ¿no? Los límites entre generaciones. Y como decía, ¿no? Muchas veces se habla del derecho hacia los adultos, hacia los padres, pero no hacia los hijos. Y que cometan los errores que tienen que cometer. Y darle la apertura para que se acerquen cuando tengan que acercarse, ¿no? Entonces, lo mejor que puede hacer uno como padre es realmente sanar las heridas que ha tenido como hijo, no cargarle más a la vida del hijo, porque la vida es suficientemente dura. O sea, muchos hijos terminan teniendo una vida más dura,
de la que ya de por sí van a tener cuando sean grandes. Entonces, el padre tiene un derecho natural cuando uno nace, cuando uno es niño, ¿no? Porque el niño depende, en todo sentido, un bebé, por ejemplo, ¿no? Depende emocionalmente, intelectualmente, físicamente, pero el hijo es niño y depende de todo, ¿no? Pero eso es cuando uno es niño, ¿no? Cuando uno es niño, la influencia del padre, ¿no? El derecho del padre hacia el hijo es total, ¿no? Porque hay una dependencia obvia. Pero cuando esto ya crece, eso ya no se sostiene, ¿no? O sea, una respuesta típica como lo vas a hacer porque soy tu padre, ¿no? Y es la respuesta, esa respuesta es muy común. Ya cuando un niño es grande, es mayor, ya no se sostiene, ¿no? Para que un hijo respete a su padre, en la vida adulta, el padre debe tener méritos, ¿no? Y con eso no estoy hablando de maestrías y doctorados, estoy hablando de méritos, méritos como padre, ¿no? No es suficiente mérito el decir soy tu padre para ser respetado. Y eso no le gusta escuchar a los padres, ¿no? Eso es algo muy común que a los padres no les gusta escuchar, ¿no? Los padres quieren simplemente que llevar el hijo a terapia y decirle este hijo es un malcriado y tiene que aprender a obedecerme. Pero realmente cuánto han hecho su labor como padres, ¿no? Lamentablemente mucho en terapia no se le da la cabida al trabajo con los padres, ¿no? Porque los padres son los que pagan y los padres son los ocupados, pero no se hacen cargo de su labor como padres, como, no solamente como proveedores, sino como proveedores de dinero, sino como proveedores de afecto. La siguiente, por favor. Socialmente se enseña el respeto hacia los padres, pero no el respeto hacia los hijos, ¿no? Lo que ya les comentaba. Respetar el gusto de los hijos, ¿no? ¿Qué es lo que les interesa? Imagínense si el hijo le gusta el arte, ¿no? Y el padre le gusta el fútbol, dejar que el niño explore lo que quiera, ¿no? Si quiere jugar fútbol, si ahora quiere hacer arte, ¿no? O sea, que realmente, pero muchas veces los padres terminan cometiendo abuso existencial, ¿no? Se habla mucho del abuso físico, psicológico, sexual, ¿no? Pero muy poco del abuso existencial, ¿no? Muchos padres pueden decir, no pintas horrible, ¿no? Con tal de que el hijo se aleje de la pintura, porque quieren que juegue fútbol, pero al final tampoco le gusta el fútbol. Entonces, lo que uno tiene que hacer como padre es entender lo que está sucediendo, ¿no? O sea, estar presentes. Terminan frustrando al hijo porque tienen valores distintos, ¿no? Entendiendo valores como lo valioso, o sea, los padres consideran valioso algo y los hijos otra cosa, y no dejan que el hijo explore realmente qué es lo que le va a gustar, ¿no? Puede que no termine importándole el arte, sino otra cosa, ¿no? Muchas veces los padres piensan que el hijo es una extensión de ellos y no se dan cuenta que son personas independientes y que en algún momento se van a ir. Y eso es algo importante, ¿no? Que igual a los padres no les gusta escuchar. No les gusta escuchar eso. Me imagino que la mayoría de acá son padres o bueno, no sé, no tengo idea. Muchas veces los padres piensan eso, ¿no? Que los hijos son extensiones y eso no es así. Todo esto se agrava cuando en la familia se busca tener alianzas con los hijos, como les comentaba, ¿no? Cuando hay problemas serios, ¿no? De tipo, bueno, una separación no es un problema serio, pero se convierte en serio cuando no se afronta como tal, ¿no? O no se curan las heridas, o no se entiende que ya esto se acabó y siguen para adelante. Para el hijo es difícil estar en una dinámica en el medio, entre papá y mamá. La responsabilidad. Entonces, deben asumir eso, ¿no? Los hijos no deben regresar a la casa ante el problema, por ejemplo, en una situación como esta, ¿no? En la pandemia, ¿no? Muchos hijos lo que hacen es regresar a la casa de los padres y no asumen la responsabilidad, no le responden a la vida que está presentándose con mil y un problemas, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Jung decía, los padres no deben soltar al hijo, es el hijo quien debe soltar al padre. Y es importante, muchos hijos tienen esta idea, ¿no? Mi papá, mi mamá me va a soltar, ¿no? Me va a ayudar a crecer, pero la realidad no es esa. La realidad es que los padres muchas veces van a oponerse a ese cambio.
Y por eso los padres llevan a los hijos a terapia, porque quieren que el hijo se porte bien, o saque buenas notas, o qué sé yo. Entonces, igual cuando uno ya es grande y tiene una influencia de los padres muy marcada. O sea, ya dicen, ¿no? El diablo es más, ¿cómo es? El diablo es más viejo que por diablo, ¿no? Entonces un padre es mayor que uno. Y eso nos sucede a todos los que estamos acá presentes, ¿no? Tengan la edad que tengan. Si tienen 50 años, sus padres de 80 años son más viejos. Y ellos muchas veces han hecho muchas cosas para impedir que las cosas cambien, la situación cambie. Y si tienen 30, 40 años, igual. No con malicia, pero mucho sucede, ¿no? O sea, no es con malicia. O tal vez, muchas veces, o a veces, sí lo es. Eh, y lo que uno tiene que hacer es soltarse, ¿no? Uno tiene que tomar la vida, tiene que entender que ya no es hijo, tiene que entender que, por ejemplo, ¿no? Yo le decía a mi papá, ¿no? Cuando yo le decía, tú cuando eras joven, y te preguntaba, ¿no? ¿Cuál es tu familia? ¿No? Por ejemplo, cuando tenías 20 años. Y él decía, bueno, ¿no? Mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y yo le decía, ¿no? Y ahora, ¿no? Cuando era más chico, ¿no? Y ahora, bueno, tú, tu hermano, tu mamá, ¿no? Entonces, claro, llega un punto en el que la familia, cuando uno le preguntan, oye, ¿cuál es tu familia? Uno deja de decir mi mamá, mi papá, ¿no? Ya imagino acá las personas que hay de 50, 60 años, imagínense 70 años, oye, ¿tu familia cuál es? Mi mamá, mi papá y mis hermanos. Oye, ¿tus nietos y tus hijos? Ah, verdad, me olvidaba de ellos. ¿Mm? Entonces, muchas veces ante una infidelidad, lo que hacen las personas es ir a contárselo a la familia. Es muy común esto, ¿no? Entonces, uno que no suelta al papá y a la mamá, por ejemplo, en una situación de infidelidad, lo que hace es ir a mamá y a papá a contárselo, ¿no? Y claro, las investigaciones muestran que si bien en las encuestas se dice que la mayoría de personas cuando se les pregunta si estarían dispuestas a, este, a perdonar una infidelidad, la mayoría dice que no, pero la realidad es que la mayoría sí, termina perdonando y termina dejando pasar la infidelidad. Entonces, ante un dolor como ese, un dolor muy fuerte y bueno, y fuerte, ¿no? Lo que hacen muchas personas es ir a contarse a la mamá y a papá. Se dan cuenta que mamá y papá lo que van a hacer con esa información es simplemente asimilarlas como puedan. Y muchas veces el rencor en ellos va a quedar igual. Yo voy, si tengo una mamá y papá, voy a terapia, en unos años, y qué sé yo cuánto tiempo, asimile todo, y pero yo lo asimilo, no lo asimilo a mi mamá y papá. Y muchas veces también mamá y papá terminan comparando, ¿no? Y me van a decir, ah, mira, no, ella que te sacó la vuelta, pero tu ex era mejor, ¿no? Y muchas veces hay vínculos, ¿no? Entre parejas y mamá y papá, o mamá o papá, ¿no? Un chico, por ejemplo, ¿no? Que tiene una enamorada, esa enamorada tiene un buen vínculo con la mamá, esta relación acaba, este chico está con otra persona, pero mamá sigue teniendo esta idea, ¿no? Este vínculo estrecho con la expareja. Y varias veces va sacando, ¿no? Situaciones, diciendo, ah, mira, pero, y fulanita de tal, ¿no? Tu ex no hacía eso, ¿no? Y las mamás pueden ser muy sutiles o a veces muy descaradas cuando hablan, pero así son, ¿no? Entonces, lo que sí, muchas veces no dan, como se dice, no dan puntadas sin hilo, ¿no? Entonces, para bien o para mal, igual, no es que sean necesariamente siempre con mal, puede ser con todo el amor del mundo, pero, o sea, justamente el gran problema es que muchos padres no rehacen su vida, y como no rehacen su vida, no se hacen cargo de su propia vida, terminan no soltando jamás la vida del hijo, y entrometiéndose en la vida del hijo profundamente, ¿no? Y no hay ese respeto generacional. Claro, y el escudo es, yo tengo más experiencia, ¿no? Tú no tienes idea de todos los males de la vida, ¿no? Pero esas son excusas. La realidad es que así como no tenemos idea de qué sucedió cómo vieron nuestros abuelos, ¿no? En los años 30, por decir, 40, tampoco tenemos idea, tampoco ellos tienen idea de nosotros, o sea, simplemente es otra generación.
y cada uno tiene que vivir sus dificultades, sus problemas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿cuánta generación? Ninguna generación ha vivido una pandemia mundial, global, ¿no? Es algo de nuestra generación, entonces no teníamos precedentes. Regresando al punto, sería bueno que la gente se separe ante una infidelidad, pero como ya le dije, no se da, pero la realidad es que no es así, y la estadística y todo esto que ya dije. La siguiente, por favor. Winnicott decía esta frase que ya cité, ¿no? No existe padre perfecto sino suficiente. Ser adulto es asumir las carencias. Ser adulto implica, levantaron la mano, dos personas levantaron la mano, pero bueno, Shirley y Tania. Ser adulto es asumir las carencias que uno tuvo cuando era niño, ¿no? El niño se queda en una actitud muchas veces pasiva, quejándose. Los hombres normalmente no quieren ir a terapia, es algo muy, muy común, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? John Goodman decía, ¿no? El terapeuta de pareja decía, los hombres cuando van a terapia ellos no tocan la puerta, se deslizan por debajo. Porque muchos hombres tienen que estar muy mal, realmente muy mal para ir a terapia, ¿no? Importante también señalar que hay una idea de pareja ideal y una pareja real. Entonces la pareja ideal muchas veces es una idea ilusoria, ¿no? Una persona quiere estar con la mejor mujer, con el mejor hombre, el hombre de mis sueños, la mujer de mis sueños, y no ven realmente a quien tienen al frente o quien tienen al costado. La pareja es lo que es. Muchas veces al comienzo vivimos cegados, ¿no? Cuando en la etapa de enamoramiento, ¿no? El lunar que tanto nos gustaba termina siendo verruga, y antes uno decía, no, oye, qué gracioso eres, y ahora es, oye, cállate, eres un payaso, ¿no? No te tomas nada en serio. Entonces es importante también ver cuál es la idea que tenemos de pareja, que hemos ido construyendo, y y a quién tenemos, ¿no? Al frente, quién tenemos al costado. Somos muy buenos mirando lo otro, ¿no? Mirando las miserias del otro, pero no miramos nuestras propias miserias. Lo mejor que puede hacer un padre es trabajar en los temas personales para no cargar a los hijos. Entonces, el gran problema es que la gente piensa que no tiene problemas. O sea, es muy común, ¿no? La gente dice, yo no tengo problemas, conmigo no pasa nada, ¿no? El problema es del otro, de la otra. Hay un mito, el mito de Hércules en el establo. Dice que el mito iba algo así, ¿no? Había unos retos que tenía que hacer Hércules, este personaje de la mitología griega, y él tenía que limpiar un establo, ¿no? Un establo que estaba lleno de heces hasta la rodilla, un establo que estaba enmarcado con paredes de piedra, ¿no? Y él tenía que, su labor era limpiar ese establo en un día. Y Hércules lo que hace, como es Hércules, ¿no? Es fuerte, lo que hace es desviar el cauce de un par de ríos, hace dos huecos, ¿no? Dos entradas en este establo, y el cauce del río, el agua del río, termina limpiando este establo. Y este establo, que al estar lleno de estiércol hasta la rodilla, era una tierra infértil, termina siendo muy fértil, porque las mismas heces, la misma caca de los animales, termina siendo el abono. Entonces, ¿qué nos dice este mito? Nos dice que muchas veces lo que nosotros miramos como voy a decir una lisura, esa mierda, termina siendo el abono para florecer, para que florezca en nuestra propia vida lo bueno, ¿no? Entonces, eso que antes era algo horrible, ¿no? Esas heridas emocionales, esta vida sufrida, ¿no? En su momento, cuando uno la revisa, termina siendo precisamente lo que nos vuelve seres particulares. Este dolor termina siendo algo positivo, pero mucha gente no lo ve así, ¿no? Mucha gente piensa que no tiene problemas, pero no se da cuenta que si se hiciera cargo de los problemas, le iría mucho mejor, ¿no? Los problemas familiares o los problemas personales. Uno piensa que haciendo lo opuesto a lo que hicieron los padres está escapando de la influencia de los padres, ¿no? Uno piensa que a veces haciendo lo contrario, ¿no?
pero al final uno termina haciendo lo mismo, uno dice, ¿no? Muchas veces se dan las situaciones en donde un hijo, por ejemplo, quiere ser la familia, por ejemplo, imagínense una familia donde todos son abogados y el hijo por oposición quiere ser artista, ¿no? Y la familia de abogados está constantemente evitando, ¿no?, que él se vuelva artista. Pero puede que lo que él quiera no sea ser artista, sino sea hacer otra cosa, cualquier otra cosa. Pero a veces uno funciona por oposición, ¿no? Y piensa que está haciendo algo distinto, pero está haciendo exactamente lo contrario. No sé si me siguen, pero la idea es esa, la idea es no hacer lo contrario a lo que hicieron los padres, sino hacer lo que uno realmente quiere. ¿No? Lo mejor que puede hacer un padre con un hijo es no darle más carga. Y eso es realmente lo mejor que uno puede hacer como padre, ¿no? Realmente revisar qué es lo que le ha sucedido en toda su vida, ¿no? En su rol como hijo, qué es lo que hicieron los padres con uno, cómo cada uno de nosotros vivió la infancia que tuvo, para no darle más carga emocional, ¿no? La vida es lo suficientemente difícil, la vida es lo suficientemente complicada, dura, para que los padres le den más carga a los hijos, ¿no? O sea, a cualquier momento, cualquier edad, los padres lo que tendrían que hacer es hacer un soporte, pero terminan siendo una carga, ¿no? Una carga más. La siguiente, por favor. Una mala infancia, una infancia con abandono, las comparaciones, los abandonos emocionales, limitarse la espontaneidad, son básicamente problemas que los padres traen, ¿no? Cuando no ayudan al hijo, o no están ahí presentes, ¿no? O sea, lo que generan es una mala infancia, que el hijo tenga recuerdos dolorosos, una infancia en donde los niños sientan abandono, ¿no? Comparar, es muy común esto de comparar. Los padres que comparan a los hijos, ¿no? Entre ellos, entre los hermanos, o los comparan con otros. Ah, mira, este ingresó a la universidad, ¿no? O este ingresó a la San Marcos y tú ingresaste a otra universidad, ¿no? Cual sea. ¿No? Ah, mira, este es más inteligente porque está estudiando medicina. ¿Y tú qué estás estudiando, no? Entonces, muchas veces las comparaciones son muy dolorosas, ¿no? Y esto en edades más primarias es muy común, ¿no? Pero termina siendo algo muy, muy perjudicial para los niños, ¿no? Limitarlos en su espontaneidad, ¿no? Abusar físicamente, emocionalmente, sexualmente, ya tienen una carga emocional, ¿no? Entonces, hay un chiste, unas señoras, un grupo de señoras, y una dice, ¿no? Ay, mi hijo me regaló un auto, ¿no? O sea, estaban compitiendo, ¿no? Entre quién era la que tenía más expresiones de afecto de sus hijos, ¿no? Una dice, ay, mi hijo me regaló un auto. Y la otra dice, eso no es nada, mi hijo me regaló una casa. Y la última dice, eso no es nada, mi hijo va a terapia una vez a la semana durante 20 años pagando $100 por sesión para hablarle de mí nomás. Entonces, muchas veces para los padres termina siendo algo muy bueno, ¿no? Pero la realidad es que los padres, si un hijo termina yendo a terapia, ¿no? Hablando de la madre, es porque les han hecho un gran daño, ¿no? Entonces, la idea ahí es ser más consciente del rol que cada uno está haciendo como padre, ¿no? Ya sea si ustedes tienen un hijo chiquito, sabiendo lo que se viene, ¿no? Van a crecer y van a hacerse cada vez más independientes, ¿no? La adolescencia llega con rebeldía y esa rebeldía tiene que ser tomada bien, ¿no? No puede ser uno simplemente un castrante, ¿no? Y meterlos a estas instituciones, me da risa el nombre, ¿no? Instituciones castrenses, ¿no? Instituciones que castran básicamente la creatividad, la espontaneidad del hijo o del chico. Entonces, o si uno ya tiene hijos grandes, no desquitarse, entre comillas, o tratar de redimirse con los nietos, sino realmente cumplir su rol de padre, ¿no? Y decirle al hijo lo que tiene que, lo que te han tenido que decirle, conversar sobre las carencias que uno como padre ha terminado generando, ¿no? Porque es la responsabilidad de cada uno, ¿no? No somos perfectos.
Y uno como hijo también entender que el padre no va a venir y va a decirte, hijo, ya tienes 40 años, tengo un regalo para ti. Te doy la libertad, ¿no? Te doy la consideración que tanto habías querido en tu vida. No va a ser así. Entonces, hay muchas fantasías de los hijos que en el hecho de muerte de los padres, ¿no? El papá antes de morir va a decir, ¿no? Hijo, tenías toda la razón, ¿no? Eres una gran persona, eres una persona que puedes tú, cuando toda la vida me has dicho lo contrario, ahora me dices, pero muchas veces los padres se van a morir sin habernos dicho eso. Y es así, pues, ¿no? O sea, los padres no cambian porque queremos, es más, no tienen que cambiar. Muchos padres piensan que porque el niño es pequeño no se va a acordar, ¿no? Esto que hablaba del comienzo de los 3 años, ¿no? El recuerdo es corporal. Las investigaciones afirman que la presencia de los padres en los 3 primeros años es vital, es de vital importancia. La siguiente, por favor. El amor, el amor no es lo más importante en la vida. O sea, eso es algo importante también a señalar, porque muchas veces está este mito muy enraizado de que el amor es lo más importante. Claro, justamente estamos hablando de las parejas, como así que no es tan importante. Pues no es lo más importante. El amor es un aspecto más. Muchas veces el amor propio es más importante que el amor hacia la pareja. Nadie va a resolver, porque uno tiene que estar bien primero para estar en una relación de pareja, ¿no? Nadie va a resolver y llenar las carencias internas que cada uno tiene, ¿no? Ninguna pareja, por más bueno, por más buena que sea, va a llenar ese vacío, si uno tiene un vacío ahí. Para construir una buena relación tienes que estar bien tú, ¿no? Hay un cuento, ¿no? Creo que el personaje principal se llama Ruperstinsky, me parece, pero bueno, no me acuerdo. Pero va algo así, ¿no? Dice que había un personaje que comienza a buscar a la mujer perfecta, ¿no? Y él, y luego se encuentra con un amigo, ¿no? Y dice, ay, le encontraste, dice, bueno, me encontré una mujer que era inteligente, bella, tenía, por decirlo, era emocionalmente estable, pero era pobre. Y bueno, no le hice caso y se fue. Entonces, luego encontré otra mujer que era, tenía dinero, era bella, pero no era inteligente. Y bueno, la dejé ir también. Encontré a otra que era inteligente, tenía dinero, era bella, pero emocionalmente inestable. Y bueno, la dejé ir. Y luego encontré a una que era bella, inteligente, emocionalmente estable, económicamente rentable, emprendedora, ¿no? Y te quedaste con ella. Y él dice, bueno, la realidad, no, la verdad es que sí, la encontré y me gustó mucho, pero también estaba buscando al hombre perfecto y no me vio, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos una idea idealizada, ¿vale? Una visión idealizada de la otra persona y no nos damos cuenta que la otra persona tiene carencias, ¿no? Que la otra persona no es perfecta, que los padres tampoco lo son, que uno nunca lo va a hacer, pero lo que uno tiene que hacer es trabajar lo mejor, lo más profundo que uno pueda con uno, y muchas veces también comprender que la otra persona también tiene sus deficiencias, ¿no? O sea, no idealizar tanto el amor, no idealizar los padres, a los padres, no idealizar la vida. Muchos padres, muchos de nuestros padres probablemente no quisieron ser padres, como decía ahora, ¿no? O no se conocían del todo ellos mismos o entre ellos antes de tenernos. Hay gente que es muy buena como amigo, como amiga, pero como pareja no, ¿no? A veces uno dice, oye, qué genial esta persona, como pareja sería lo máximo, pero la realidad es que no es así tampoco. Hay que ser muy responsable al escoger con quién te metes, sobre todo si tienes hijos. Los hijos no pueden ser un capricho, no pueden ser una forma de unir una relación, no pueden ser una forma de retener al otro tampoco, ¿no? Y es muy común esto también. La siguiente, por favor. Los hijos no piden venir al mundo, ¿verdad? Hay que ver a qué tipo de relación lo estamos trayendo, si realmente esta relación tal vez no va, qué tipo de padre y madre están teniendo estos hijos, ¿no? A veces uno como padre les dice malcriados a los hijos, pero uno los ha criado, ¿no?
o en todo caso uno se ha hecho de la vista gorda y no ha asumido su responsabilidad. Si uno no trabaja en sí mismo, no puede construir una relación amorosa sana, ¿no? Y esta imagen es impactante, ¿no? Esta imagen de este ser que se esculpe a sí mismo, ¿no? Conociéndose primero. Y uno no puede construir una relación amorosa sana si uno no se conoce a sí mismo, si uno no se hace cargo de sí, ¿no? Y hacerse cargo de sí implica soltar a los padres, ¿no? Lo que vas a hacer es construir una relación asimétrica. Si uno está, por ejemplo, en una situación como la que contaban, una persona que dé mucho y con otra persona que reciba todo, va a ser una relación asimétrica, uno, y dos, no va a aprender nada nuevo. Entonces él no va a aprender a recibir porque simplemente va a sentirse no merecedor de recibir y ella no va a aprender a dar, va a ser una persona egoísta. Y lo que cada uno tiene que hacer es entender que tienen varias cosas que mejorar, que trabajar. Hay una relación directa entre nuestro modelo de padres con lo que vamos construyendo, ¿no? O sea, una relación entre el modelo de padres que tenemos, que tuvimos, y qué relación vamos construyendo en nuestra vida, día a día. Hay parejas que no son capaces de hacer respetar a las parejas, es cierto, es muy común también, ¿no? Sobre todo, como comentaba, en las familias en donde todos están apilados en una casa de 3 pisos, ¿no? De 150 metros cuadrados, 3 generaciones. Y cuando se mete mamá, se mete papá, uno como hijo, cuando sí tiene muy enraizada este problema, va a ser muy difícil, ¿no? Hacer respetar a la pareja. Y muchos no son capaces de hacer respetar a la pareja, ¿no? Frente al papá, frente a la mamá, darle su lugar. Padres que hablan constantemente de la expareja, como ya comentaba, ¿no? La comparación. O sea, esto puede ser muy dañino para la relación. La siguiente, por favor. Lo que nos toca es aceptar al padre, aceptar la historia que uno tuvo, aceptar lo que a cada uno de nosotros nos tocó, aunque muchas veces los padres se resisten y buscan constantemente someter al hijo, y es muy común también. Y muchas veces la única forma que tienen para hacerlo es no aceptar que crecieron, ¿no? O sea, muchas veces la única arma que tienen los padres es no aceptar que crecieron, porque ya el hijo se ha podido desarrollar, ¿no? Y todo, pero justamente ese último, como decirle, no sé, esa última ficha del, del rompecabezas, ya el padre dice, ya, esta no te la doy, ¿no? Entonces puede ser muy doloroso. El niño puede decir, a ver, el chico ya, me he desarrollado en todos los aspectos de mi vida. Solamente me falta que mi papá me, me o sea, me dé su venia, ¿no? Este, que acepte que ya crecí, que acepte que soy adulto. Y los padres se niegan, ¿no? Para aún tener ese poder sobre el hijo. Eh, a mí me llamó mucho la atención, no sé si ustedes han visto la serie esta de Street Food Latinoamérica, la, el peruano, que tiene un restaurante que se llama, no me acuerdo, aquí PS, una cosa así, un restaurante, una cevichería, y él tiene una historia bien interesante, ¿no? Él dice que estudió química, ¿no? Luego su papá era muy alejado a él. Estudió química, luego estudió una maestría y un doctorado en Inglaterra, regresó a Perú, y comenzó a trabajar en el restaurante de su padre, como lavaplatos. Entonces, este chico, ¿no? Y al final el padre muere y él lo dice en el documental, ¿no? Él dice, yo lo único que quería, y su papá al final le dijo, o sea, antes de morirse le dijo que podía hacerse cargo del restaurante, y él dijo, yo sentí que ya me había realizado, ¿no? Entonces necesitaba eso. Claro, tú puedes decir, pero si ya tienes un doctorado en Inglaterra de química y regresas a Perú a lavar platos, entonces yo les recomiendo bastante ver ese capítulo porque la historia de este cocinero, Al Toque Pez se llama su restaurante, es muy interesante. Me gustó mucho esa sutileza, ese tema justamente con el padre, ¿no? Entonces,
Eh, y muchas veces es esta, ¿no? El poder que tienen los padres sobre uno, ¿no? El no aceptar que crecimos. Eh, no lo validan, ¿no? No hay una validación de parte del padre de decir, tú ya eres grande, eres adulto, pero realmente de corazón decirlo, ¿no? Si un padre valida al hijo, el hijo todo se caería. Para muchos padres es muy difícil aceptar que el hijo ya creció, porque toda esa idea que tienen del padre como el proveedor, como el jefe de familia, se les cae. Ya no hay familia, ya no son jefes de familia, solamente son parejas de su pareja que ya muchas veces desconocen. Entonces, para un padre es muy difícil, para una persona es muy difícil aceptar esto. Asumir lo que a cada uno le tocó y no buscarlo en el padre porque no sabemos si lo hará. Eso es lo que les decía, ¿no? El fantaseo de que en el hecho de muerte mi papá me va a decir algo que muy probablemente no me lo diga, ¿no? Muchos tienen la fantasía de que el padre en el hecho de muerte te va a decir, sí, hijo, tenías toda la razón, ¿no? Pero eso no necesariamente va a suceder y lo más triste es hablar en el mar. Entonces es súper triste, ¿no? Buscar algo de alguien que, bueno, así es, simplemente esa es su personalidad, así fue su vida, así fue la vida de mamá, así fue la vida de papá, punto. Muchos padres que no les dieron lo que el hijo necesitaba de niño pasaron el tiempo intentando hacerlo porque no se dan cuenta que eso ya no es posible porque el tiempo ya pasó. Entonces, claro, muchos padres se dan cuenta que básicamente que no fueron buenos padres y lo que tratan de hacer es, ya cuando los hijos son grandes y se han dado cuenta, es redimirlo, pero no se dan cuenta que esto ya pasó. Entonces, mi hijo ya no es un niñito de 5 años. Si no jugué con él a los 5 años, no lo voy a hacer ahora. Entonces, ahora toca otra cosa. Toca hacer otro rol como padre. Y muchos lo que hacen es, entonces necesito jugar con mi hijo y mi hijo ya no quiere jugar, ya tiene 40, bueno, ya no juega, ¿no? Pero tiene un hijo, así que voy a ir hacia allá. Y hacen este movimiento. Entonces, es lo peor que un padre puede hacer, ¿no? Eso es importante porque imagino que hay muchos acá que tienen, que están en esta situación. No sé por qué me huele que es así. O sea, alguno de ustedes que tiene un hijo de 30 años, que tiene un hijo de 10 o de 5. Entonces, no lo hagan. ¿Mm? La siguiente, por favor. La siguiente y última. Este, no, la siguiente era la penúltima. La anterior, por favor. Ya, a muchos padres les es muy difícil aceptar que el hijo ya es adulto, ¿no? La etapa en la que ambos ya son adultos es difícil para el padre asimilar, ¿no? Pero el padre debe trabajar en sí mismo, si desea respeto, respetar la relación de los hijos, no meterse en las relaciones de su vida. Entonces es muy difícil para los padres entender que tu hijo ya es adulto. Muchos padres, por ejemplo, la vez pasada una paciente me dice, ¿no? Que su papá, no, que su mamá le sigue diciendo, ya tiene 35 años creo, y su papá le sigue diciendo, su mamá le sigue diciendo mi hijita, ¿no? Mi guaguita le dice. Entonces, ya tiene 35 años, ¿no? ¿Y por qué me sigues diciendo eso, mamá? No, porque tú vas a seguir siendo mi guaguita hasta que me muera. O sea, es un gran daño. O sea, simbólicamente no es darle su lugar como adulto. Entonces ya tiene 35 años. Eh, hay dos formas de ser padre, ¿no? Apoyarlos o oprimiéndolos. Entonces lo que tiene que hacer es apoyar su autonomía, tratarla como adulto, y no de alguna forma poniendo, porque ¿qué está diciendo implícitamente, no? Que no puede, que es una niña. ¿Cómo es un niño? Un niño es alguien que no puede con su vida, ¿no? Puede ser un acto afectuoso, pero tiene que aprender a dar afecto de otra forma. Entonces muchos padres no saben dar afecto de adulto a adulto y se quedan en un rol de dar afecto de esa forma tan, que ya no va, pues, ya no es, ya no está, ya no hay compatibilidad, ya no debería de hacerse, de manifestarse las emociones de esa manera, ¿no? Un mito que quería plantear acá también, Cronos, que es el dios del tiempo, el padre de Zeus, Poseidón, Hades, entre otros. Él había un, eh,
a él se le había dicho, ¿no? Que su hijo, que un hijo suyo iba a destronarlo, ¿no? de su trono, a sacarlo a su trono. Y él lo que comenzó a hacer es devorarse a sus hijos, ¿no? En la mitología griega, Zeus, Poseidón y todos. Entonces Zeus, una de esas, ¿no? Su esposa, la esposa de Cronos, lo que hace es darle una piedra y él piensa que se tragó a Zeus, pero no se lo tragó. Luego Zeus le abre el estómago y saca a sus hermanos y crea el Olimpo, ¿no? El Olimpo de los dioses griegos. Entonces Zeus tiene miedo que le suceda lo mismo, ¿no? Él que tuvo que vivir todo esto de tener que enfrentarse al padre, ¿no? Para poder vivir. Él tiene miedo de que le suceda lo mismo. Entonces le pide a Metis, esta es Metis, es su esposa, que es, bueno, para que no tenga hijos, lo que hace es pedirle que se convierta en agua. Un poder que tenía Metis era el de convertirse en agua en distintas formas. Ella toma la forma de agua y él se la toma, ¿no? Se la toma y bueno, así ya Zeus se cerciora que no va a tener descendencia y no le va a pasar lo mismo que al padre. Entonces, hay muchos hijos bastón, ¿no? Sobre todo en el caso de los padres que no han podido rehacer su vida. Ese es otro concepto que luego termino de contar la historia porque no queda ahí. Y luego vemos a qué iba con toda esa historia. Pero este punto es importante, ¿no? Muchos padres que no rehacen su vida, que se quedan en mi pareja me dejó, tengo justamente una paciente, por ejemplo, que tiene 60 y tantos años, y descubrió que su pareja tenía otra familia. Entonces, claro, es doloroso darse cuenta de eso a los 60 y tantos años. Y lo que tiene que hacer ella es básicamente eso, ¿no? También rehacer su vida. Ella tiene hijas de 30, 40 años. Entonces, pero muchos padres que han vivido, que viven situaciones como esta, lo que buscan es hijos bastón, ¿no? Hijos eh, que estén ahí y que les acompañen hasta la vejez y hasta la muerte. Muchas veces los hijos, por amor al padre o a la madre, que es un amor incondicional, un amor fuertísimo, sacrifican su propia vida, ¿no? Entonces ya a los 60 años, 70 años, ya cuando mamá muere, se enfrentan al mundo y dicen, mira, o sea, esto era vivir, ¿no? Ya a los 70 años. Entonces es muy triste. Entonces la idea es evitar eso, ¿no? Uno como padre, asumir su responsabilidad como padre y no y bueno, hacer promover que cada uno de nuestros hijos viva la vida que quiere vivir. La siguiente, por favor. Zeus, después eh, de tragarse a Metis, Zeus comienza a tener dolores de cabeza muy fuertes, ¿no? Y de su cuerpo sale Atenea, ¿no? Sale Atenea por un... no, ¿cómo era esto? No era así. Era que comienza a tener dolores de cabeza fuerte y luego él tenía una hija, ¿no? Que se llamaba Atenea, y ella agarra un hacha, y le mete un hachazo en la cabeza. Así son los mitos griegos, son un poco sangrientos. Así termina ese mito, esa parte del mito. Entonces, simbólicamente, ¿qué quiere decir todo esto, no? De un mensaje, digamos. Es que justamente este hachazo que le cae a Zeus en la cabeza simboliza la apertura mental que muchas veces la presencia de los hijos promueve, ¿no? La apertura mental, el surgimiento de la conciencia, el surgimiento de la conciencia de lo femenino, de lo afectivo, este contacto con esta apertura mental. Entonces, simbólicamente está ahí muy presente, ¿no? Gráficamente. Entonces, muchas veces lo que los hijos nos traen es una apertura mental que nosotros no queremos ver. Y los hijos terminan amoldándose al molde, valga la redundancia, de los padres. Muchas veces pasamos ese condicionamiento afectivo o chantaje afectivo de las relaciones de pareja, a las relaciones de pareja. Entonces, los padres, y eso es lamentable, muchas veces condicionan de esa forma, ¿no? Una forma afectiva, o cometen, bueno, realizan un chantaje afectivo. Y esto nosotros lo llevamos en las relaciones de pareja, ¿no? Muchas veces las personas reviven la infidelidad de los padres en la relación actual. Eso es muy común también. Entonces, los padres los padres que cuando eran hijos tenían padres que fueron infieles entre ellos, el hijo lo vivió así, ¿no? Fue algo muy chocante,
y luego esto lo reviven en su situación actual, ¿no? Y aparecen los celos, ¿no? Las infidelidades también, ¿no? Los celos, muy común. Y lo que uno tiene que hacer al final para no caer en eso es entender que aunque mi papá le haya sido infiel a mi mamá o viceversa, o qué sé yo, uno lo que tiene que hacer es tomar en el corazón a ambos juntos, como fueron, lo que hicieron está bien, agradecer que fueron sus padres y esto también, y que tal vez les hubiera gustado acá a mí, no sé, ¿no? Que me hubiera gustado que estén juntos, pero no fue así. Y fue tal vez lo mejor que hicieron esto de separarse, ¿no? Entonces, separarse o habiéndose sacado la vuelta o como fuera que vivieron ellos su vida, eso fue lo mejor que sucedió. Porque pelearse con esto es pelearse también con la historia de cada uno de nosotros. O sea, tomar a los padres en el corazón, ¿no? O sea, tomar a los padres juntos, esto no fue así, no fue la relación que yo quería, pero está bien, ¿no? Y claro, como digo, ¿no? Como decía Jung, pues, ¿no? Los padres no necesariamente lo van a hacer. Si me están escuchando acá padres, háganlo. Si me están escuchando acá hijos, bueno, tengan en cuenta eso, ¿no? Que no van a esperar a que el padre haga algo que tal vez nunca vaya a animarse a hacer, ¿no? Entonces a veces uno tiene que justamente reconciliarse con ese padre simbólico que está dentro de cada uno. Y no cometer los mismos errores. A mí me gusta mucho esa frase que dice, la idea es reconocer, trabajar cuáles son los dolores, los dolores que ¿cómo sería? Las heridas que hicieron los padres con nosotros para no cometer los mismos errores y no cometer otros. Entonces uno siempre va a cometer errores como padre, porque no hay una escuela para padres, aunque ese concepto escuela para padres es muy común, pero no es así, porque uno no puede realmente saber cómo es ser padre, porque los hijos necesitan cosas distintas, ¿no? Entonces uno lo que tiene que estar es más presente, eso sí. Pero para estar más presente tiene que curar las heridas de la infancia y las heridas con los padres mismos. Entonces, la siguiente, por favor. Eso era lo que quería compartirles a ustedes. Nuevamente agradecerle a la Municipalidad de Lima, al programa de escuelas de familia, la Gerencia de Educación y Deportes. Yo soy el psicólogo y psicoterapeuta Carlos Chávez Ruiz. Esta es mi WhatsApp, si quieren contactarse conmigo. Muchas gracias a la Municipalidad de Lima. Muchas gracias a los 161 personas que hasta ahora están acá, 160, acaba de ir uno. A los que han estado acá presentes. Para mí es un gusto el acompañarlos y el poder, bueno, compartir un poco de temas muy diversos en este espacio. Voy a estar todos los días martes a esta hora. Y bueno, si conocen a gente que les pueda interesar más estos temas, ahorita no tengo bien, ahorita presente cuáles son los temas que vienen las semanas que vienen. Déjenme ver. A ver, un ratito. Ya, entonces acá está. Entonces, la semana que viene, el tema es 12 vacunas contra la dependencia afectiva y el mal amor. El martes subsiguiente, relaciones conyugales, límites del amor. Y el penúltimo martes, el martes 22, relaciones conyugal, la llegada de los hijos en la relación de la pareja. Entonces, y el último martes, el tema aún no lo he fijado, pero cuando lo fije se los comento. Igual ya les he dado la información de los 3 próximos martes. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. La verdad hemos tenido una ponencia muy importante para las relaciones con parejas y no tan solo eso, también lo que es la cuestión familiar. De repente, ¿podríamos desarrollar 2 preguntas de los participantes? Ya, cómo no, sí. Ya, a ver, por favor, si fueran tan amables de levantar sus manos, aquellos que desean hacer una consulta. Está el psicoterapeuta Carlos, que podría desarrollar alguna consulta, alguna duda quizás.
A ver, ¿alguien podría levantar su mano para activar el micrófono? A ver, a ver, a ver. Hay, hay bastantes, hay una, dos, tres, A ver, yo no los cuatro, veo. cinco. Voy a ver. Yo no los Sí. veo. Ahí está arriba. Un ratito, por favor. Un ratito, un ratito. Ujú. Ya. Muy bien. Entonces, Catherine, te voy a dar solicitud para que desactives tu... Y si fueras tan amable, puedes desactivar también tu cámara. A ver, Catherine, una vez más. A ver, ya, entonces Laura Berta. Laura Berta. Laura. Bueno, Tania. A ver, Tania, por favor. Te he mandado Acá solicitud. estoy, Muy bien, acá Tania. estoy. Uy, hay dos. Eh, sí, buenas, Empezamos buenas tardes. con Tania. Buenas tardes, Tania. Te escucha. Hola. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Es algo que había comentado y es cierto, ¿no? Como dicen, o sea, y ahorita es muy común, casi frecuente, hablar de que la persona se enamoró. Se me enamoré, lo amo, se conoció un día y ya lo ama. Entonces, eso del amor, creo que como dijo el señor el licenciado, es parte de, pero en sí no es un genérico. Ahora, si tú dices que amas a una persona, la pregunta sería, ¿te amas cuánto te amas a ti mismo? Si tú no te amas, no puedes decir que amas a otra. La preguntita es esta. Se tocó el tema de la influencia de los padres. La influencia de los padres o de la familia o de amistades, así cuando es una influencia positiva, es como un consejo, una recomendación, una sugerencia. Pero ahora se está malinterpretando el tema de influencia. Te dejaste llevar por la influencia de, o sea, algo así como, te dejaste llevar por este mal consejo, por esta mala sugerencia. Entonces, más o menos, ¿qué tanto, o sea, el significado más o menos de lo que es la palabra influencia? Ahorita están usando bien esa palabra, te están influyendo, te están diciendo, y eso está mal. O sea, que la otra persona, quien fuera, o sea, no justamente menciono de alguien en, sí, en concreto, sino que en este ámbito veo que utilizan esa palabra, te está influyendo como que fuese algo malo o algo negativo de la otra persona. Esa sería mi pregunta, no sé si fue tan exacta. Sí. Lo que yo he entendido es que tu pregunta está relacionada a si se debería utilizar el concepto de influencia o el concepto de... El concepto de un consejo pero negativo, o sea, dice, tú te estás portando mal porque alguien está influyendo en ti, porque alguien te está hablando que hagas así y eso está mal, o en contra de nosotros, o en contra de la otra persona. Más o menos, por eso digo, o sea, no encontraría ahorita la palabra como diría a la parte antónima, ¿no? De de lo que es influencia. O sea, utiliza, yo entiendo, creo que la mayoría, la influencia es como que te están influyendo a ti en la parte positiva, en el caso de los padres, no influyen en ti lo que te aconsejan, las vivencias que te dan, pero a veces ese término es mal usado. Si otras personas ya lo utilizan. Ah, ya te he entendido, ya te he entendido. Entonces, claro, no, pero lo que pasa es que cuando uno habla de influencias, justamente habla de algo bastante amplio, ¿no? O sea, hay influencias, la idea es que, bueno, hay influencias positivas y influencias negativas, pero la idea es de la influencia es que uno tiene que, ya cuando uno va a elegir una pareja, o uno va a vivir una pareja con un hijo, con su pareja, hijo, ya va a gestar su propia familia, o sea, uno como padre ya no debería buscar influir de forma ya sea positiva o negativa. Entonces, lo que uno tiene que tener en claro es que la, es que, es que uno tiene que responder
a cada momento de la vida del hijo, ¿no? Si yo comienzo a tratar a mi hijo de 30 años como un chiquito de 10, entonces, o una persona o mi hijo que ya tiene una familia, no suelto este rol de padre, ¿no? Y no le doy su lugar, estoy, ay, disculpa, a ver, un momento, ya. Yo voy a impactar en la vida de mi hijo, cuando realmente lo que tendría que hacer es poner a un lado, ¿no? O sea, identificar. La idea de la influencia es justamente, la palabra es influencia, porque justamente eso es lo que tenemos que identificar. Hay influencias conscientes, hay influencias inconscientes, hay influencias más sutiles que otras. Entonces estamos haciendo básicamente, haciendo más foco, o sea, focalizándonos más en las influencias sutiles, las influencias de las que no hablamos normalmente, las influencias que surgen por mil y un necesidades. Entonces hay una necesidad de parte del padre, hay una necesidad de parte del hijo. Muchas veces la necesidad del hijo es justamente seguir siendo influenciado por los padres porque no puedo con la vida, o también los padres, ¿no? Entonces lo que uno tiene que hacer es identificar cuáles son las influencias que recibe, ya sea para bien o para mal, y hacerse cargo de esas influencias, ¿no? O sea, uno justamente lo que tendría que hacer es no vivir influenciado, sino vivir con la libertad de poder elegir, ¿no? Y asumir la responsabilidad si uno se equivoca. O sea, el gran problema es que estas influencias son inconscientes, ¿no? Que uno no es consciente también de cuánto influye en un primer momento de uno como padre, ¿no? Por eso he hecho como este recuento desde el comienzo, ¿no? O sea, uno ya está influyendo con su presencia o su ausencia. Entonces, este concepto importante o esta frase, ¿no?, de Winnicott que planteaba, como que no hay padre suficiente, o sea, no hay padre ni bueno ni malo, sino suficiente, es vital. O sea, uno como padre puede influir, la idea es que en un momento dado ya deje de influir. Entonces ya pasó el tiempo. Entonces uno como padre tiene que darse cuenta que el hijo ya se fue, que el hijo está haciendo su vida. Uno como padre tiene que hacer lo posible para que para que el hijo a los 30 años sea lo suficientemente independiente como para que pueda solo con la vida, ante cualquier dificultad. Entonces, una situación, como decía, ¿no? Una situación como esta, ¿no? Una pandemia que aparece, mucho lo que están haciendo los hijos es regresando a la casa de sus padres en vez de afrontar el problema. Y claro, uno puede decir, no, pero perdí mi trabajo, pero la pandemia, la crisis. Pero lo que uno tiene que hacer es vivir la vida como si no tuviera padres, porque los padres también tienen que continuar con sus vidas. Entonces es retroalimentación. Los padres lo que hacen es aceptar al hijo, ¿no? Decir, mi hijo, te espero con los brazos abiertos. Y el padre va y le deja el hijo. Entonces creo que ese es un gran daño, ¿no?, que se están haciendo ambos. Pero la idea es ser consciente del daño que se están haciendo. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, Tania. A ver, Laura, ahora sí. Laura Berta, te envío solicitud. Una vez más. Acá estoy, sí. Muy bien, gracias, Laura. Aló, Sí. Carlos, Hola. Sí, te escuchamos. licenciado. Sí, te escucho. Ya, mira, justo estaba escuchando durante tu ponencia que hablabas sobre un tema acerca de los padres que ya tienen hijos adultos y que estos hijos adultos ya tienen nietos. Entonces, tú mencionabas de que estos abuelos tienden a, pues, volcar en los nietos aquellas cosas que no hicieron con los hijos. Y Uh-huh. tú mencionabas de que esto era de que no era tan adecuado. No sé si podrías explicar un poco más sobre este tema. Ya, yo creo que más que no ser tan adecuado, no es adecuado, Ujú. porque lo que uno tiene que hacer, o sea, no está mal si un padre, por ejemplo, por alguna eventualidad, ¿no? O sea, un abuelo asume una responsabilidad de cuidar al hijo, ¿no? O sea,
Pero cuando esto ya se vuelve permanente, y cuando un padre, por ejemplo, no es consciente de lo que está haciendo, Ya. es un gran problema, ¿no? O sea, cuando un padre no es Ujú, consciente, lo que tiene que hacer ese ujú, padre, en vez de darle al hijo o al nieto lo que no le dio al hijo, lo que ujú, tiene que hacer ahí es hablar de adulto a adulto con el hijo, ¿no? Enseñarle tal vez ahí cómo fue su experiencia, pedir disculpas tal vez incluso, ¿no? Entender también que si uno hace esto, lo que consigue es que el hijo no pueda desarrollar también su capacidad de ser padre y equivocarse, porque es normal ajá, equivocarse. Entonces ujú, lo que terminas haciendo, en vez de cuidar al hijo, yo por ejemplo tengo una amiga que es así, pues, ¿no? Por ejemplo, ella, eh, eh, su mamá, ¿no? Asume la responsabilidad de sus 3 hijas. O sea, la mm, mamá, la más buena del mundo, ¿no? Pero en vez de hacerse cargo de la hija, que tiene serios problemas, ¿no? Personales, ¿no? De personalidad en particular, ujú, sobre este tema, se volca a los nietos. Y bueno, en esta situación que comento no es algo o sea, no está, pero también lo que puede dar, lo que puede aparecer ante una situación como esta es una sensación de como de molestia, ¿no? Del hijo, porque el hijo ve, pues, ¿no? ujú, El hijo ve, "Oye, pero a mí nunca me hicieron eso cuando era niño, ¿no? Mi mamá, ¿qué le pasaba, no? No sabía que podía ujú, hacer, no sabía que podía dar afecto, no sabía que podía sonreír, no sabía que podía ser tan comprensiva, ujú, pero puede generar mucho rencor, se puede ujú, reavivar rencor. Ujú. ujú. Este, no, no sé si me permites hacer una pequeña comentario. ¿Y qué pasaría con esos hijos que ven a sus padres cambiados, ¿no? Y que, y que ahora tienen otra actitud y dicen, pero esto, ¿por qué no lo hizo cuando yo estaba chico, cuando lo necesitaba? Lo que tienen que hacer yo creo que un proceso de terapia donde justamente se profundice Ujú. sobre este tema en particular, Ya. que es que no lo tuvieron, ¿no? O sea, aceptaron Ujú, esta situación, aunque sea dolorosa, que no ujú. tuvieron lo que tanto querían, que era tal vez Ya, ok. ser acompañados, ¿no? En una situación Ujú, difícil. ujú, eh, y como decía, ¿no? O sea, a veces uno como hijo lo que hace es esperar que el padre cambie, o que el ujú, padre me dé en algún momento lo que nunca me dio. Pero lo que yo tengo ujú. que darme cuenta es que la responsabilidad más está en el hijo, ¿no? Lo que decía Jung. Exacto. Entonces, Ujú. el padre no suelta al hijo, el hijo suelta al padre. Para los padres va a ser muy fácil, El hijo suelta al hijo. muy Ujú, fácil continuar con esto, con este ciclo, ¿no? O sea, los ujú, cambios tienen que venir de abajo, ¿no? Del hijo, del ujú, nuevo, de la persona que realmente tiene, porque es muy triste, ¿no? Como decía ujú, hace un rato, ¿no? O sea, un hijo que a los 60 años, ya cuando mamá se acaba de morir, me doy cuenta que puedo vivir, ¿no? Y es ujú. muy común los hijos que Exacto, no muy toman común. vida y se sacrifican, ¿no? Y que los padres Exacto, los endeudan emocionalmente. Entonces, lo que exacto. un padre tiene que darse cuenta también es cuánto daño hicieron y cuánto daño siguen haciendo, Ujú, porque muchos padres siguen dañando a los hijos, ¿no? así es. Gracias, Ujú. muy amable. Chévere, Laura. Gracias. Muy bien. A ver, una última, Shirley. A ver, Shirley, una última ponente, una Sí, última consulta. Shirley, gracias, muy amable. A ver, consulta, buenas por favor. noches. Sí, una consulta, doctor. ¿Cómo podría yo en este caso ayudar a mi niña? Con mi niña tenemos una tendencia compartida con su papá, pero bueno, a raíz de la pandemia y de que ella pasa tiempo acá, mi niña comenta, bueno, hace comentarios como que su papá le habla mal de mí, ¿no? Me dice, mi papá dice que tú no me enseñas, mi papá dice que tú no me explicas, o sea, hace alusión a como a cuidados que uno, bueno, debe tener obviamente con un niño, pero él como que lo comenta con ella, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo ayudar en ese sentido con mi hija? Ya que de alguna manera yo he tratado de conversar con el papá, con el padre biológico, obviamente, y no
puedo comunicarme correctamente con él, ¿no? Cuando yo voy a conversar con él, se hace un poco tediosa la conversación. Entonces, ¿cómo podría yo en ese sentido de repente, si no puedo comunicarme con él adecuadamente, cómo haría yo para apoyar a mi hija? ¿Cómo explicarle o de repente hacerle entender esto, ¿no? Ya que lo he escuchado a usted que, bueno, cuando los niños crecen, pues influyen, ¿no? La mitad de papá y la mitad de mamá. Entonces, agregado a esto, tengo que, bueno, también decir que yo soy una persona casada ya, ¿no? Después de 7 años me he casado. Y bueno, tengo separado en realidad desde que yo me embaracé de mi hija, ¿no? Pero hay este detalle que tenemos. Entonces, bueno, mi actual esposo cumple una función acá que, digamos, asume una figura paterna. No es el papá biológico, es cierto, pero de todas maneras asume eso, ¿no? Entonces, quisiera saber, me gustaría, bueno, mi pregunta sería, ¿cómo podría yo ayudar a mi niña en ese sentido para que ella no se confunda, ¿no? Ya que soy ¿Qué edad tiene consciente de que ella? ¿Qué edad tiene tu hija? mi niña tiene 8 años y tiene dificultades en su conducta a la hora de relacionarse incluso con nosotros más que todo. Más que en la calle o en el colegio, es con nosotros, aquí adentro, con el entorno familiar, ¿no? Entonces, ha dado un cambio drástico porque en realidad ella no iba, ¿no? Entonces ahora va y se queda 2 días, entonces si viene. ¿Cómo podría yo ayudar en ese sentido a mi niña para que ella de repente no se confunda? ¿O qué tipo de terapia tendría que llevar con ella? ¿Cómo? Mm, Yo creo que a mí me parece importante, básicamente una niña o un niño de esa edad tiene dos problemas, ¿no? Uno es mamá y el otro es papá, ¿no? Claro, Entonces lo que tienen que hacer es, yo creo que es seguir insistiendo con el padre. Entonces la hija lo que está haciendo es simplemente siendo el resultado de todo, ¿no? O sea, está en el medio, o sea, está viéndose en esta posición incómoda de tener que elegir o actuando, ¿no? O sea, si tú me dices que el padre de alguna forma condiciona a la hija a hacer tal o cual comentario o averiguar tal o cual cosa de tu relación actual, lo que tienes que hacer tú es hablar con él de una manera, buscar otra forma de acercarte a él. Tal vez una terapia de familia, ¿no? Una terapia donde él también entienda del daño que le está haciendo a ella, porque puede que él no sea consciente también. Él diga, bueno, es una niña, es mi hija, no creo que sea para tanto, no tiene 8 años. Yo creo que el trabajo con él es importante, porque trabajar con ella, o sea, obviamente tú tienes que ser un sostén con ella, porque ella está sufriendo mucha tensión de temas que no debería estar viviendo a los 8 años, pero el trabajo es básicamente con él. Entonces yo no te podría decir que trabajes con ella, ¿no? Porque ella no es el problema, ¿no? Entonces lo que hay que hacer ahí es atacar atacar entre comillas, ¿no? claro, El claro. problema, ¿no? Había un chiste que decía, ¿no? Un psiquiatra que va a un pueblo y no podía dormir, ¿no? Porque el gallo estaba cantando así toda la noche. Y el psiquiatra va, se compra pastillas, regresa a su casa y se las da al gallo y puede dormir plácidamente. Entonces, pastillas para dormir al gallo. Entonces, ¿qué nos dice el chiste? Nos dice, claro, lo que hay que hacer es ir al problema. O sea, muchas veces, claro, la lógica es que yo me tomo las pastillas y obviamente no le voy a dar una pastilla a un gallo, pero, porque es un chiste, ¿no? Pero el chiste grafica un poco eso, ¿no? Muchas veces lo que hacemos nosotros es eh, ir a la consecuencia, pero no vamos al problema en sí. O sea, estaría mal que yo te diga, lleva a tu hija a terapia, puede ser, ¿no? Un acompañamiento, pero me interesa más que tú seas consciente de eso, ¿no? Que seas consciente que el problema no es ella, el problema es tu pareja. Pero no lo mires tampoco como un problema que hay que atacar, porque lamentablemente, así como estábamos hablando de lo trastocado, de la connotación que tiene eh, la palabra influencia, también la palabra problema, ¿no? Tiene una connotación un poco de rechazo, ¿no? Y justamente lo que tú tienes que hacer es trabajar con él, con su padre, y trabajar de una manera más armoniosa. Tal vez la manera que tú te estás acercando a él es justamente algo que le genera rechazo, ver qué es lo que le está sucediendo a él.
Es lo que para él está siendo difícil asimilar, ¿no? Que tú hayas rehecho tu vida, qué tiene para decirte, ¿no? O sea, porque muchas veces uno cuando termina una relación lo que hace es me desentiendo, ya no tengo nada que ver contigo y tú eres el padre de mi hijo y ya está, o de mi hija y ya está. Pero uno tiene que elaborar bastantes cosas, tal vez no sea por ti, tal vez sea más por él, pero es el padre de tu hijo, ¿no? ¿Qué vas a hacer? O sea, ujú. Entonces tengo que trabajar con él directamente, o sea, buscar ayuda Con él con él. directamente y encontrar formas diversas, formas más, más estratégicas para acercarte a él. O sea, Einstein decía, ¿no? Él decía, si uno quiere resultados distintos, tiene que hacer cosas distintas, ¿no? O sea, la gente que quiere resultados distintos y hace lo mismo. Entonces, si tú sabes que hay formas que tú tienes para acercarte a él que no te funcionan, va, buscar otras. Gracias. Ujú. Chévere, chévere. Estimados participantes, entonces con esa consulta que es muy enriquecedora de verdad, ¿no? Todos tenemos problemas, hemos tenido y lo vamos a seguir teniendo. Muchas gracias, Carlos, por esta gran Ah, ponencia, que la verdad, nuestra ciudad de Lima y están conectados de otras provincias, lo necesitamos mucho. No se olviden, estimados participantes, que la próxima sesión de este taller es en la misma hora, en el mismo día, con el mismo link, con el mismo enlace, ¿sí? Este material va a ser a ustedes repartido por el grupo de WhatsApp, ¿no? También informarle que al correo va a ser enviado al finalizar el taller. Se le va a enviar los 4 PPTs, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Una vez más, Carlos, unas últimas palabras. no, yo igual, bueno, quería agradecerle a la Municipalidad de Lima nuevamente, a todas las personas que se han quedado, a las 100 personas que aún están acá. Si tienen interés bueno, en darles el link del próximo evento a personas que crean que pueden interesarse en el tema, bienvenidos. Y eso. Muchas gracias. De parte de la Municipalidad de Lima, de la Gerencia de Educación y Deporte, del programa Escuela de Familias, que tengan todos muy buenas noches y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias a todos. Chao.